¿Alguna vez has sentido un sentimiento de frustración tan, pero tan inmenso a la hora de aprender un idioma debido a que no has podido lograr lo que otros logran? Y ustedes, ¿ok? Invierten muchas, pero muchas horas de su tiempo. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y no logran los resultados que esperarían obtener. Por favor, no lleguen a estos límites, ya que en términos de psicología, esto ya es la etapa 3 de burnout. Y a todo esto, a toda esta palabrería, todos estos pequeños tecnicismos, ¿qué es el burnout? ¿Ok? Solo se entiende este síndrome dentro de un contexto laboral, entre comillas, y lleva asociado una serie de síntomas específicos como el cansancio emocional, la despersonalización o frialdad afectiva y la reducción de eficacia laboral, según Fernández. No creo que solo sea en la eficacia laboral. Si hablamos entonces de una situación laboral, ¿qué tiene que ver el burnout con el estudio de idiomas? Tiene mucho que ver, ya que los mismos síntomas que acabamos de mencionar en este video son los mismos síntomas que podría tener alguien que inicia a aprender inglés, francés, alemán, cualquier idioma, ¿ok? En el primer día, ¿ok? En el primer día que tú estudias tienes todo el entusiasmo y no sé, le dedicas todo el tiempo que tengas, ¿ok? Ya sea 2 horas, 3 horas, durante 4 horas o más y el cerebro termina frito, ¿ok? Y terminan dejando de estudiar y al día siguiente ya no vuelven a ver ni siquiera la libreta de apuntes, ¿ok? Que ni siquiera la libreta de apuntes la avientas, no la quieres ni ver, ¿ok? No quieres ni ver la libreta. El burnout o síndrome de estar quemado, no literal, ¿ok? El cerebro es como sobrecalentar el cerebro. Puede pasarle tanto a un estudiante como a un empleado de cualquier empresa. Y existen 4 etapas del burnout, de las cuales estoy segurísimo, que más de una persona de la que está viendo o la que ve este video se sentirá identificado o identificada con las etapas, con las mismas etapas del burnout. ¿Ok? Etapa número 1. Entusiasmo. Sentir que puedes hacer todo. Tener ganas de aprender. Tener ganas de hablar inglés. Tener ganas de hablar alemán. De hablar chino. De hablar japonés. Y poder darlo todo. Dar todo tu esfuerzo como realmente se debe en el idioma. Etapa número 2. Estancamiento. Llegas al punto en el que de tanto que has aprendido, no sabes cuánto de lo que ya sabes te será realmente, ¿ok? Realmente útil
o no para lo que tú necesitas, para tus necesidades dentro del idioma, ¿ok? Porque los idiomas son para comunicar pensamientos, ideas, necesidades, ¿ok? No serviría de nada aprender cosas que no vas a usar, ¿ok? Y aquí es cuando entra este sentimiento. El sentimiento o la etapa número 3, que es la frustración. De tanto, pero de tanto que has repetido el material que conoces de izquierda a derecha, te sientes frustrado, frustrada, estancado, estancada, y pasas a la frustración y crees que ya no podrás seguir tu camino de manera en la que vayas subiendo en vez de bajar, en vez de caer. Y aquí es cuando entra la última etapa del burnout, que es cuando ya tiras la toalla y prefieres hacer cualquier otra cosa. La etapa número 4, que es la apatía. Te dará completamente igual si aprendes o no aprendes, ¿ok? Las ganas que tenías en la etapa 1, el entusiasmo se va, ¿ok? Ese entusiasmo que tenías antes de siquiera empezar a tomar apuntes, antes de siquiera empezar a tomar apuntes o hacer cualquier cosa para aprender, importará, ni siquiera importará en lo absoluto, y lo más probable es que lo termines olvidando. ¿Ok? Estoy seguro que te has sentido identificado o identificada con alguna de las 4 etapas del burnout. Y aquí viene la pregunta más valiosa. ¿Qué puedo hacer para evitar el burnout? Planificación. ¿Ok? Planificación. La planificación es uno de los mejores métodos. Reestructurar. ¿Ok? Reestructurar. Planificar. Es uno de los mejores métodos, la planificación, que utilicé para evitar el burnout, porque ya me había pasado. Si pueden, escriban en una libreta un horario, hagan un horario, un itinerario, etcétera, en el cual organicen las actividades que harán en su día a día. ¿Ok? Esto les dará una mayor productividad. Una mayor productividad no solo en el aprendizaje de idiomas, sino en su día a día. No olviden tener días de descanso. De descansar. El descanso es igual de importante, ya que su cerebro también necesita descansar. En cuanto al aprendizaje de idiomas, ¿ok? Desgastarse de más no servirá de nada, ¿ok? Terminarán cayendo en el burnout. Eviten el burnout. Este síndrome incluso lo tuvo la chingoamiga. Para que no lo olviden. Nos vemos en un próximo video. Los quiero.